Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí con ustedes para platicar. Digamos, ya lo bueno que me toca al final, ya están cansaditos y ya no va a haber tantas preguntas, pero sí quisiera que esta reflexión le hiciéramos en conjunto y gracias a la licenciada Gabriela Monge Pérez por esta invitación que me permite un poco ir caminando con ustedes en torno a la corrupción. Muy claramente tuvimos dos excelentes ponentes en la mañana que me antecedieron y agradezco mucho ver esta parte que es ya el funcionamiento en sí de los organismos. Y yo quisiera que nos fuéramos un poquito más atrás en torno a la discusión que yo quisiera poner con ustedes, es la académica. Es ver desde lejos, quisiera que se pusieran no como funcionarios públicos, sino como personas que queremos ver qué sucede, por qué sucede este tema de la corrupción. El, Mi ponencia quería ponerle por qué las reglas fallan, por qué si tenemos, nos acaban de platicar de transparencia, no sé, una cátedra muy importante, muy fuerte de este cambio de INAE a transparencia para el pueblo. ¿No? Un nuevo modelo, una nueva forma de acercarnos a la ciudadanía. Nos participaron lo que es la parte de la participación ciudadana. Esto es para moverla. Ya con esta reflexión sí quisiera comentarles a ustedes, vámonos alejando un poquito de estas dos instituciones y vámonos al tiempo hacia atrás. ¿Se acuerdan que hace poquito fueron a el, el, una nave, la luna? Y es una de las fotos bien importantes, y dicen, va, ya podemos ver el lado oscuro de la luna. Entonces yo me pregunto aquí, ¿y podríamos ver algún día el lado oscuro de la corrupción? La podremos ver. ¿Por qué si tenemos esas instituciones tan importantes que cambian y cambian y cambian y se fortalecen como el INAI, Transferencia para el Pueblo, Participación Ciudadana, Comité? ¿Por qué sigue existiendo el lado oscuro? ¿Por qué tenemos que seguir viendo esta parte de la corrupción? ¿A quién podemos decir, y es una forma de decir en la academia, una hipótesis, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién le echamos la culpa de que suceda la corrupción? ¿No? También vimos en la mañana algunos de los slides que nos presentaban de todos los comités y dices, bueno, si están ya ahí, ¿qué sucede entonces? ¿No? ¿A qué nos referimos entonces? Vamos a pensar primero qué entendemos por corrupción y creo que ustedes van a tener a lo largo de todos estos días y tuvieron ayer muchas definiciones, pero yo quisiera nada más para tener en mente primero qué es lo que queremos entender, ¿no? Es el abuso de cualquier posición de poder público o privado con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. O en términos más simples, que la corrupción se asocia a la utilización de un cargo público o privado, eso también es bien importante, la corrupción no nada más en el sector público, también en el privado, y para algún beneficio, ya sea para uno mismo o para terceros. También es algo muy importante en la educación académica. Sí, perdón, es que dice que no se veía, ¿verdad? Para la elección académica, el tema de la parte individual, ¿no? Es para el sujeto propiamente cuando hace ese tipo de... Pero la pregunta es, ¿por qué sucede? ¿Son las personas o son las reglas? Porque esta parte tenemos que pensar, quiero que ustedes imaginen una institución y mi reflexión viene hacia el origen de las instituciones, el origen de las organizaciones, el nombramiento de los funcionarios. ¿Sí? Ahí yo sí quisiera y esta reflexión mía va a partir de tres o más actores que yo respeto mucho y que hablan mucho de la evolución de las instituciones. Y aquí un compañero me comentaba que lo conocía muy bien, a Douglas North, Robert Linhart, César Martínez, Eduardo Zimmerman. Son académicos que han tratado de entender por qué sucede la corrupción y por qué evolucionan las instituciones. Pero vamos a partir antes de eso, vamos a saber aquí. Entonces, para poder entender, y creo que es una reflexión, creo que tengan en mente también lo que nos escuchamos en la mañana, del
transparencia para el pueblo, de la participación ciudadana, que es lo que acabamos de ver ahorita de manera muy fresca. Pero yo quiero proponerles algo desde el institucionalismo. ¿De qué manera surgen las instituciones? ¿Ustedes saben qué es una institución? Vamos a ver aquí qué es una institución. ¿Y qué se entiende actualmente por una institución? ¿No? Son formales, informales, hay instituciones, organismos y agentes. Siempre esa triada lo tienen que entender para saber en qué parte de toda esta triada sucede la corrupción, en dónde se da. Porque si no entendemos, quizá no podamos llegar a comprender dónde tenemos que poner el ojo o dónde tenemos que poner el dedo, en el sentido de cambiar esa perspectiva que se tiene. Y luego, bueno, la pregunta, ¿por qué fallan las instituciones? ¿Es un problema a largo plazo? ¿Puede existir el control de la corrupción a través de las instituciones? Pero vamos, antes de empezar, todo ello, esto va a ser más o menos mi argumento que voy a tratar de explicar. Sí. ¿De qué manera surgen las instituciones? Bueno, podemos hablar que existen, se llaman instituciones sociales, surgen de la necesidad humana, ¿no? De cooperación, de supervivencia. No tienen un único punto de partida, sino que evolucionan como soluciones prácticas a problemas. Es decir, la sociedad se empieza a organizar, vamos viendo aquí cómo van a empezar a decir, bueno, vamos a empezar a organizarnos, vamos a empezar a ver cómo realmente estamos funcionando como sociedad. Y entonces, por ejemplo, vámonos a recorrer en el tiempo atrás, las instituciones, pues, son las limitaciones ideadas por el hombre en una interacción humana, son generales. Luego, las instituciones son las formas establecidas de hacer las cosas que se vuelven permanentes y dan estabilidad y previsibilidad a la vida social. Nos vamos a ir ahorita a la parte como histórica, muy histórica, ¿sí? Para poder ir llegando ya al actual INAI o a la actual Transparencia para el Pueblo. Entonces, vamos viendo. Bueno, vamos a ver los puntos de origen. Tenemos tres formas de que se generan las instituciones. Las instituciones pueden de orden natural, diseñadas racionalmente o acciones humanas sistemáticas. Es decir, orden natural. Bueno, se organizó la sociedad, empezamos a crecer y entonces el ser humano prehistórico empieza, bueno, cómo nos vamos a usar en la casa, cómo vamos a usar en nuestra sociedad, en nuestro grupo, y después surge también por necesidades humanas, es decir, la familia, la religión, la economía y la educación. Eso empezó a surgir en el tiempo. Después, diseñar racionalmente, es decir, empiezan a haber como revoluciones, ¿no? En el tiempo, la neolítica, la revolución industrial, la revolución cultural, la revolución digital, la tecnológica. Pero también hay instituciones que son acciones humanas sistemáticas, es decir, realmente se necesitan crear para poder darle orden. Vámonos otra vez al pasado diciendo, una persona tiene un producto, otra persona tiene otro producto y hacemos un trueque, ¿no? Hacemos el trueque y cada quien le va a dar lo que necesita el otro. Así fue en el tiempo. Entonces se van creando cuestiones individuales y se crea una institución que se le puede llamar el dinero, por ejemplo, ¿no? El cambio. Entonces esa es la institución. Esa es la institución, ¿sí? El que vamos a empezar a generar instituciones de diferente manera. La que sigue, por favor. Ahí es justamente cuando empieza a querer el hombre estas cosas. Esta es una nota de César Martínez Messenger, que le decía que el hombre crea cosas maravillosas sin darse cuenta que las empieza a crear. A ver, nos vamos al presente. En el 2000, ¿qué pasó? En 2000, en el gobierno federal se crea transparencia, sí, y en el 2000 se crea transparencia y empieza a generar, ¿no? Pero ya era una decisión racional. Y necesitamos difundir a la gente que hace el gobierno. Y se crea en el 2000 y ahora en el 2026, pues ya vemos, ¿no? Cómo se ha modificado ese modelo, pero esto es más atrás. Estos vamos viendo cómo el hombre se empieza a organizar. Entonces, sí. Más cerca, sí. Y sí, ahí le damos. Entonces, hay también una nota de César Martínez donde dice, bueno, también hay que ver un poco al atrás en el tema del derecho romano. Él decía, bueno, el derecho romano es un proceso que se fue construyendo en el tiempo, ya que hay muchos de derecho, no voy a meterme en ese tema, pero entonces el derecho se fue haciendo un derecho constitucional, como un derecho que va creciendo en el tiempo y se va armando, ¿no? Con lo que va sucediendo se va descubriendo, se va elaborando.
Entonces, bueno, esa también es, por decir, otra institución. Adelante. Bueno, entonces la historia de las instituciones es importante no solo porque se aprende del pasado, sino también el presente y el futuro están conectados. Importante, por ejemplo, el dinero. Empezó con la interacción que le decía, y ahorita ¿cómo estamos con el dinero? Ya no existe el dinero, diríamos, físicamente, son tarjetas, ¿no? Entonces, así va evolucionando. También, por ejemplo, la propiedad privada, así fue evolucionando. Entonces, el pasado, el presente y el futuro están amarrados con esas instituciones, ¿sí? No sé si hasta aquí hay alguna duda, pero creo que vamos avanzando un poquito más rápido por el tiempo. Sí, porque es a donde el punto que quiero llegar. Bueno, y estas instituciones, por ejemplo, el INE, que nos comentaban hace rato, o transparencia, ¿no? Ellos van a tener cambios lentos, ¿no? Para mejorar los procesos, ¿no? Y van a ser las instituciones, ¿no? Las que van a ir modificándose, pero aquí están algo muy importante que son los sujetos económicos, empresarios o políticos que van a incidir en esas instituciones y van a ir mejorando. ¿Sí? Hasta aquí vamos ya con un poco de historia de esta parte. ¿Sí? Pero ahora ya vamos a ver qué se entiende por instituciones. Y aquí voy a referirme a un premio Nobel de Economía, que es Douglas North, ¿no? Él nos dice, las instituciones son las reglas del juego. Es una sociedad, o más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que le dan forma a la interacción humana. Esas son las instituciones, no los edificios. Esos edificios es la estructura física y al interior están las personas que forman una organización. Entonces, las instituciones van a ser las reglas del juego. Y da esas reglas, las limitaciones institucionales incluye aquello que se prohíbe a los individuos hacer y dar las condiciones que algunos individuos, lo que se les permite hacer. Y aquí tenemos el Código Fiscal de la Federación, algunos reglamentos. Esas, vamos a ir pensando, son lo que es las reglas. Todo lo que son las reglas, las normas, todos los procedimientos, eso se llaman instituciones. ¿Sí? Ahora bien, tenemos ya aquí el punto y quiero darles rápidamente 4 definiciones muy sencillas de lo que es una institución. Para Douglas North, las instituciones son las limitaciones ideadas por el hombre que estructuran la interacción humana. Ellas dan incentivos a un intercambio humano, sea político, social. Desde el pensamiento histórico de Farfán dice, bueno, las instituciones van a ser las reglas del orden constitucional, los procedimientos ordinarios, la burocracia, hasta las convenciones que gobiernan el comportamiento social de toda la sociedad. Y desde la parte de la ciencia política, dice Marsh Olsen, las instituciones son las normas, las rutinas, las estructuras estables que afectan o restringen el comportamiento individual y colectivo y que nos van a orientar hacia una preferencia. Y hay otro historiador que es muy práctico y dice, bueno, Eduardo Zimmerman dice, las instituciones son aquellas que nos dicen qué hacer y qué no hacer. Punto. Son las reglas. Pero sería difícil para nosotros pensar una vida con estas reglas, sin estas normas, ¿no? Diríamos otro ejemplo así rápidamente de todo esto, ya no nos vamos a la época histórica, pero sí nos vamos, por ejemplo, las transferencias bancarias, comprar un departamento, apostar en un casino, vamos a un mercado y sabemos qué podemos comprar y qué no, y cuáles son las reglas del juego. Si no sabemos cuáles son las reglas del juego, pues mejor no invertimos. Entonces, todas estas instituciones son las que nosotros van la que nos van a dar la principal función de las reglas es reducir la incertidumbre, saber hacia dónde vamos, qué estamos haciendo en esta interacción humana. Entonces, hasta aquí es lo que nosotros podemos entender como instituciones para poder saber si a través de las instituciones, que son las reglas y las normas, podemos llegar a incidir en la corrupción. Este es el punto más importante. Y lo que sigue, por favor, ya habíamos comentado que habían instituciones formales e informales. Aquí, por ejemplo, las formales, pues son las normas que dan los humanos, crean por las constituciones políticas, las leyes, el derecho de escrutinio, contratos, y evolucionan en el tiempo. Pero las informales también son muy importantes, que ahí es donde podemos incidir y donde comentaba
antecede, en donde podemos entrar en el tema de la transformación cultural. ¿Sí? Cómo estas instituciones, estos son acuerdos, son códigos de conducta no escritos que subyacen y complementan las normas formales. Pueden ser tradiciones. Y aquí pongo, por ejemplo, unos campesinos donde ellos van a interactuar, pero a veces hay usos y costumbres en las localidades, en donde está bien la norma. Me parece muy bien. Y que nos digan cómo, pero aquí en el pueblo o aquí en mi sociedad, esto, ¿no? Eso es bien importante a nosotros que estamos del lado de las instituciones y ustedes como funcionarios públicos también saber que hay atrás de todo esto un pensamiento muy informal que domina también el actuar de los individuos. ¿Ok? Entonces ahí es donde nosotros tendríamos que empezar a incidir, como bien comenta la ponente anterior, tenemos que incidir desde los niños, desde qué es lo que se entiende por el tema, cómo lo vamos a trabajar y cómo lo estamos definiendo para que se evite hacer esa conducta. Aquí es muy importante esta triada que yo les decía. Aquí vamos a ver, por ejemplo, creo que están las organizaciones, los agentes, y la que no se ve, dice instituciones, la sociedad está hasta arriba, y podemos ver el contexto cultural, que también es la que incide, y las tradiciones. Todo esto está alrededor, puede ser que tenemos que tenerlo en cuenta cuando vemos un acto corrupto. ¿Qué es realmente lo que, en dónde está afectando? ¿En la organización, en las personas o en las reglas? Mi pregunta que yo tenía es, ¿por qué siempre tenemos que cambiar las normas, las reglas? Por ejemplo, piensen en el tema del manejo de las reformas electorales. ¿Por qué constantemente estamos cambiando esas reformas? ¿Por qué realmente constantemente estamos viendo las reglas del juego van a ser ahora diferentes? Ahora, hay un ejemplo que le comentaba el compañero de Douglas North que decía que las instituciones son muy parecidas a las reglas de un juego deportivo. Piensen ustedes en cualquier juego deportivo, cualquiera que sea. Entonces, él explica, Douglas North, en su tesis que le dieron el premio Nobel, que dice que, por ejemplo, hay un juego, están las reglas formales, cómo se debe de llevar el juego, el que a ustedes les guste, pero atrás hay códigos también de conducta. Es decir, está un juego de básquetbol, por ejemplo, y de repente sabe bien los jugadores que no pueden atacar a la persona que es la persona líder de ese juego, el mejor, porque si le dan a esa persona va a tener una violación a esa norma, ¿sí? Sin embargo, muchas veces lo van a hacer por el éxito del juego. Dicen, bueno, pues lesionamos al líder de este equipo, sale del juego, nosotros ganamos el partido, ¿sí? Piénsenlo en cualquier juego que ustedes quieran. Entonces, ¿cuál va a ser aquí lo importante? ¿Quién va a ser la persona importante aquí en ese juego? Entre las reglas formales, ¿no? Que son entre las instituciones formales del juego de básquetbol y lo que son las informales, podríamos decir los códigos de ética que dicen, oye, no vas a lastimar a tal jugador. O sea, te voy a lanzar la amarilla, la verde, pero el costo que tiene que ganar el juego, dice el individuo, pues me conviene, porque me dan una tarjeta roja, pero ganamos el juego, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que pensar en qué parte. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? El monitoreo y la severidad del castigo. Eso es lo más importante aquí. El referee o el que esté ahí dirigiendo debe estar al alba de lo que sucede, como estamos ahorita con el INAI. Está al alba de informar, está al alba de dar transparencia para que evitar, ¿no? Pero no hemos llegado a un castigo. En INAI no llegamos a un castigo. Va a haber recomendaciones, bueno, depende, ¿verdad? No sé la falta, yo no soy especialista en transparencia, pero entonces tenemos que ver hasta dónde va a llegar el juego, eso dice Douglas North, que las personas, los actores o los jugadores van a violentar esa regla, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver entonces la efectividad del monitoreo. Y muchas veces, este símil que hace Douglas North, lo hace para economía y yo lo traslado en el tema de corrupción. Digo, bueno, ¿hasta dónde el agente va a decir, me arriesgo a violar esta regla, me arriesgo a no aplicarla? ¿Hasta dónde? Pues hasta donde sepa el costo de esa violación o de esa norma no aplicada.
o ese desvío. Entonces, él va a pensar, es un costo, ¿qué tanto va a ser este costo? Entonces, ahí vamos siguiendo. Entonces, aquí tenemos que ahora vamos a los organismos, que es el INAI, que es el INES, todo lo que nos comentaba la ponente anterior. Entonces, son los individuos que se traslazan y van hacia algunos objetivos. Igual como le decía yo, son como el equipo de fútbol. Entonces, y los organismos pues van a una estructura, a una interacción humana, ¿no? Y también estas instituciones, estos organismos y estos agentes van a hacer el cambio. Ellos van a decir, a ver, las reglas ya están obsoletas, la sociedad ya cambió, ya no podemos seguir con un INAI del año 2000. Tenemos que hacer un cambio social muy importante, vamos a movernos. Y entonces se convierten los organismos y los agentes, van a modificar a esa institución de transparencia o esa institución que ustedes se imaginen, cualquiera que ustedes quieran. Simplemente, por ejemplo, cómo han evolucionado los partidos políticos, cómo eran antes. ¿Se acuerdan que no había una elección interna? Ahora hay una elección interna, ¿no? Cualquier organismo que ustedes se pongan en su mente, pueden irlo siguiendo en el tiempo. Esta es una idea de este señor César Martínez. Él habla de la evolución teórica de las instituciones. Si ustedes piensan en cualquier institución, pueden ir viendo cómo va a cambiar en el tiempo y cómo ha modificado y quién la ha modificado y por qué se ha modificado. Ahora bien, el siguiente punto es que el marco institucional, bueno, es quien crea. ¿Quién dice? No, un organismo no se va a crear porque ya quiero que se cree este organismo. Simplemente hacen la ley, el Congreso, y dice, de ahí vas a hacer tantos organismos. ¿Sí? 5 o 6 organismos, ¿no? ¿Cuántos se necesitan para que tú lleves a cabo ese marco institucional? O sea, esa reforma que pide el Congreso o esa iniciativa del gobierno federal. Por ejemplo, el sistema anticorrupción es actual. ¿Cuándo se creó el sistema anticorrupción? ¿Por qué se crea el sistema anticorrupción? ¿Qué organismo o qué circunstancia hace que ese se cree? Bueno, vamos a ver, y entonces hay que seguir esa historia evolutiva de esa institución y por qué surgió y cuáles fueron los entes o los organismos que la motivaron. ¿Cuál era la necesidad? Ahora, después, esta interacción entre las limitaciones creadas por las instituciones y los empeños de los organismos y de las personas por alcanzar los objetivos es cuando dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no. Por ejemplo, cuando fue el IFE, ¿no? De repente hubo una circunstancia, un contextual, digo, no, vamos a ponerle ahora INE, vamos a hacerlo diferente, va, ahí va, y entonces cambia, ¿no? Pero fueron los partidos, los agentes, los consejos que dijeron, ya este IFE ya no nos da, ya está sobresaturado, diríamos, necesitamos modificar, ¿no? Un poquito más rápido porque es el punto donde quiero llegar al punto. Entonces, ¿por qué fallan las instituciones? ¿Son las reglas o las personas? Si tenemos un código, ¿no? Cualquier código, cualquier reglamento, está bien trazadito. Ahí está la institución de ese. ¿Quiénes son? ¿Por qué son las personas o son las reglas? ¿Me quiere contestar? Sí, adelante. El costo. Es el costo. ¿Quiénes son los que fallan entonces? Ustedes deben eso en su mente. Las personas fallan, pero ¿qué podemos hacer para que las personas no fallen? ¿No? Porque ya tenemos un argumento muy válido. No sé, ahorita vamos a llegar a ese punto que por ahí escuché. La que sigue, entonces, las instituciones. Ay, me encanta que dice Madison. Uno de los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos decía, si los hombres fueran ángeles, no necesitaríamos ningún gobierno. Si los que nos gobiernan fueran ángeles, no necesitamos controlarlo. Sin embargo, como ni el gobierno, ni los gobernantes, ni los gobernados son ángeles, necesitamos construir un gobierno y después mecanismos necesarios para controlar a los gobernantes. No hay ya nada
que dé pie a la virtud. Es decir, si vamos otra vez a la historia, ustedes se acuerdan, lo citó Eduardo Zimmerman en su libro. Entonces, resulta que ustedes ven antes, eran los reyes, era virtual, era una virtud del rey que todo el mundo creía lo que hacía y no dudaban, ¿no? Eran personas muy virtuosas hasta el siglo XVIII. Pero después hubo un cambio de pensamiento. No, espérense, no, es que la virtud ya pasó. Aquí tenemos que buscar la manera en controlar a los gobernantes, porque nos están desviando. Que ya no están viendo el valor social, están viendo el valor individual. Necesitamos. Entonces, él es uno de los pilares de este tema. Y bueno, lo que sigue, también hay una virtud o controles. Y es lo que comentaban. ¿Hacemos controles? ¿Vamos a buscar más controles? Bueno, dejemos de pensar que se pensaba en el mundo antiguo, siglo XVIII, que la virtud de los gobernantes hacía depender del funcionamiento de las instituciones. Lo que hace funcionar ese buen diseño institucional. Muy claramente tuvimos hace rato la explicación del nuevo modelo de transparencia. O sea, díganme, y ustedes de aquí, si no se llevan en su mente este nuevo modelo. ¿Por qué ese nuevo modelo? ¿Por qué necesitamos hacer un buen diseño? A, B, C, hasta la Z. Que controle nuestras inclinaciones a la satisfacción de intereses personales y conduce hasta el bien colectivo, hacia el bien de la sociedad, como decía la directora que me antecede en la presentación. Entonces, ya no es un problema de individual, sino lo que fallan son la falla estructural influenciada por el diseño, la transparencia, la rigidez de instituciones políticas, económicas, jurídicas, son las que incentivan o desincentivan o dan pie o dan espacios oscuros o como quieramos llamarle a los comportamientos corruptos. Ahora bien, el pensamiento institucionalista también propone que las instituciones solo pueden operar adecuadamente si existen mecanismos que aseguren el funcionamiento certero. Ahora bien, por favor. Esta es la que yo les quiero presentar como reflexión para que se lleven. Enfoque institucionalista sobre la corrupción. A ver, ellos nos dan 4. Instituciones como reglas de juego. Ya sabíamos, ya explicamos lo que dice Douglas North. Si estas reglas son ambiguas, contradictorias o carecen de supervisión, generan entorno fértil para la corrupción. Ustedes dirán sí o no. Incentivos y cálculo racional, lo que decía el compañero. La corrupción ocurre cuando los beneficios de una acción ilícita superan ampliamente el costo esperado, ¿no? Debido a su sistema judicial débil o baja probabilidad del castigo, ¿no? Como decíamos, a lo mejor en el juego de básquet no me van a castigar, pero voy a ganar el juego. Va a ser una tarjeta amarilla. ¿Qué pasa? No va a pasar nada, no. Sí va a pasar porque ese equipo te va a hacer una mala fama de que constantemente viola los códigos informales, porque eso no está escrito que le pegues a alguien así de manera deliberada. No, hoy para afuera, no. O sea, eso ya es cosa de un profesionalismo, diríamos, algo ético, algo que ya está dentro de nosotros. Para allá tendríamos que turnar. Mecanismo de control y rendición de cuentas. El institucionalismo analiza cómo la falta de mecanismos efectivos de control, transparencia, fiscalización, sanción permite que los funcionarios públicos abusen de sus cargos. Y bueno, y las instituciones formales, además de las leyes escritas, el enfoque reconoce el peso de las instituciones informales, que es cultura, el compadrazgo, el clientelismo, los sobornos normalizados y las redes de favores. Entonces, esto es el modelo que lo dice César Martínez, en donde dice, bueno, pues ahí podemos localizar la corrupción. Vamos viendo qué parte, ¿no? Es lo más importante. Ahora, ustedes ya saben cuáles son las formas más, ya no les voy a decirles aquí la lista de todas las formas comunes de corrupción. ¿Cuáles pueden ser las clasificación? Son pues generales, individuales y también las dimensiones de impacto. Ahí es el problema. La corrupción, un acto individual, a lo mejor no pasa, ¿eh? Ya se pasó el alto, no me fijo, pero cuando esos actos se empiezan a hacer, ¿no? De manera sistemática, ¿qué es lo que sucede? Entonces ya tenemos un problema real de la sociedad, ¿no? Ya no es que se falló la regla, ¿no? Le violé un código de ética, no pasa nada, ¿no? Aquí ya pasa algo, ¿no? Entonces surge la idea de que los actos extendidos de corrupción no pueden entenderse como símbolos de conductas individuales,
sino que es indispensable establecer cómo la estructura institucional, las reglas, las normas en la sociedad permiten, lo toleran y lo promueven. Ese es un punto. Piensen en una institución la que ustedes quieran, ¿eh? No tengo ninguna. Porque siempre hay algo que dicen, roban, pero hacían. Y así nos vamos a encontrar un montón de cuestiones, de palabras, que dices, oye, pero ¿cómo dices eso? Ay, pero ¿qué era, no? Y la persona roba poquito, ¿no? Pero nos hacían, nos ponían el puente. No, sí, pero se llevaba, mira, qué casota tiene, sí, pero pues mira, nos pusieron el puente. Gracias, ¿no? Entonces, esas cuestiones culturales que muy bien la educación podría ser algo fundamental en cambiar esos patrones, esos pensamientos, esas formas, ¿no? Ahí le agradezco mucho a la maestra que sí tenemos que ir. Yo estuve en la Secretaría de Educación y sí desde las niñez, desde los niños, pensar, cambiar este pensamiento que o sea, como que son diferentes niveles de intervención. Adelante, por favor, ya no quiero quitar. Pero el problema a largo plazo. Esto va a ser, que es lo que ya tenemos en México. Tenemos hasta la Secretaría Anticorrupción. Imaginen. Tenemos una secretaría, invertimos para una secretaría, que está muy bien, digo, pero ¿qué nivel estará el problema? ¿Qué nivel tendremos el problema en México? Que tendremos que crear una secretaría para que pueda supervisar o revisar esto. O sea, eso es, piénsenlo como sociedad, no como individuo, piénsalo como sociedad. Ahora, la corrupción sistemática distorsiona los incentivos, socava las instituciones y redistribuye la riqueza y el poder en forma injusta. Aquí yo tenía un ejemplo que le iba a pedir al colega que me lo leyera para no enfadarles con mi voz, pero no sé si haya tiempo por los tiempos que tengan. Podemos no poner, era un ejemplo de de un, de un lugar, no quiero decir dónde, de un lugar y de una institución que todo lo que pueda pasar que todo que lo que pueda parecerse a la realidad, no, es ficticio, ¿eh? Pero no sé si alcanzas a Sí, leerlo. claro que sí, doctora, con mucho gusto. Una analogía, imperfecta pero útil. La corrupción es como una enfermedad pandémica, un caso real. PHS es el órgano del Ministerio de Salud encargado de distribuir productos farmacéuticos y proporcionar servicios de salud a la población pobre del país. Hay tarjetas que dan derecho a prestaciones de salud, subvenciones, cadenas de abastecimiento, tarjetas especiales de salud y un gran volumen de contratación y adquisiciones. Siempre ha habido corrupción en PHS, pero repentinamente la situación empeora. La corrupción se agrava en el terreno de las adquisiciones en PHS. Las licitaciones competitivas, que eran la gran norma en el 90% de los contratos, se reducen a menos del 50%. La otra mitad se califican de emergencia y los contratos se adjudican de manera no competitiva a través de las oficinas regionales de PHS. Según un funcionario, muchas de estas personas deciden que empresas recibirán el contrato y luego administran el proyecto y se encargan además del proceso de auditoría. Aun cuando el proceso de adquisición es competitivo, los abusos se propagan. Las especificaciones de los contratos se ajustan para favorecer a ciertos proveedores. Se aprueban excesos en los costos a cambio de sobornos. El presidente del país está implicado en un escándalo que guarda relación con PHS y es posible que sea objeto de una acusación constitucional. ¿Cuál es el plan? El Parlamento crea un comité para investigar el caso. El presidente y su partido intentan ejercer influencia sobre este comité. Se nombra director de PHS a un pariente del presidente del comité. Otras personas nombradas en cargos dentro de PHS son de la misma región que el presidente del comité. La politización obstaculiza los controles externos. El partido del presidente nombra a un funcionario sumiso en el cargo de Contralor General. El ministro de Justicia, antiguo amigo del presidente, no investiga casos delicados. La corrupción sistemática comienza a aumentar en PHS. La organización se vuelve caótica. Dejan de aplicarse las normas de procedimiento. Las tarjetas que dan derecho a prestaciones se asignan mediante soborno y fraude. El robo se generaliza y los medicamentos ya no se encuentran. Empiezan a desaparecer archivos y cuando se investiga o se intenta una auditoría,
A menudo no se encuentran registros. Nadie sabe con certeza si los contratos han sido adjudicados o si hay fondos disponibles. Como consecuencia, algunos contratistas no reciben pagos. Se producen demoras y la corrupción se multiplica. Finalmente, los proveedores empiezan a cobrar precios más altos o se retiran del mercado, con lo cual se reduce la competencia y se disminuyen nuevas oportunidades. PHS se derrumba financieramente, los servicios de salud para los sectores pobres se desintegran, se incrementa la desigualdad en todos los sentidos. Gracias. Un gusto. Gracias. Bueno, entonces vamos viendo que empieza con una acción muy pequeñita y va incrementándose hasta que colapsa la organización. Ya. Entonces, a ese es el punto que vamos a llegar cuando tenemos una corrupción sistemática. Ahora, este análisis también nos lo comenta Robert Klinderhart. Dice, bueno, primero vamos a la primera etapa, que es la comprensión. Bueno, hay problemas, sabemos que existen problemas. La segunda, vamos a hacer un análisis. Y ustedes saben ahorita, ya hay estudios, ya hay estadísticas, cómo se mide la corrupción. Ya sabemos hasta cómo se mide la corrupción. Ya tenemos indicadores de cómo se mide la corrupción. Ya tenemos las definiciones de cómo se mide la corrupción. Impresionante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer para la lucha? Allí es el punto donde tenemos que llegar, en dónde vamos a poner el acento. Ya casi termino. Bueno, ¿qué vamos a hacer si la concientización y prevención ha fracasado y la corrupción se transforma en la norma? Y si no se puede contar con la voluntad política, pero ¿quién va a escuchar? ¿Quién va a actuar? ¿Qué va a hacer entonces? ¿Cómo podemos limitar la corrupción? Ahí el ejemplo, ¿no? Mañana la institucionalizamos. Vale. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Y esto es a donde quiero llegar finalmente, es erosión de la confianza, aumento de la desigualdad y pobreza, porque si se dan cuenta, quienes pierden son más la parte de salud, de educación y los pobres, no la gente con menos recursos. Disfuncionalidad del sector público, o sea, ya no saben ni cómo funcionar ni a quién obedecer, porque pues así está la norma, pero siempre no se hace así, se va a hacer así. Entonces hay una disfuncionalidad, eso también colapsa a las organizaciones. Y luego el freno económico, como bien vemos en el ejemplo, pues ya la inversión privada dice, bueno, pues sí, pero no, déjame ver si invierto o no, y con justa razón, porque tiene miedo de meter su poco dinero que tenga a una organización, a algo donde no sabes si va a llegar, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿nuestras reglas incentivan la corrupción? ¿Ustedes creen eso? ¿Qué son las instituciones, las reglas que tenemos? Una montaña. Ustedes cuando llegan a un nuevo departamento que los contratan, pues ahí te códigos de reglas y dices, ¿cómo se come esto, verdad? Pero bueno, de repente está fácil, nada más sigue este organigrama. El jefe, luego yo y luego tú. Ok, no, entonces hay que pensar en serio qué es lo que estamos haciendo. Yo esto lo digo a lo mejor para que ustedes vayan un poquito soltándonos un poco y saber realmente qué vamos a hacer. En serio, es algún tema bien serio. ¿Qué vamos a hacer? Y está ahí metido en muchas partes de lo privado y lo público. No nada más veamos en lo público, por favor. Lo privado también tiene lo suyo. Entonces, bueno, la infección, como dice el COVID, y era un ejemplo que también traía. ¿Qué hicimos cuando tuvimos COVID? Todo el mundo nos pusimos listos. Nos pusimos el cubrebocas y nos salíamos. Entonces, esta infección de la corrupción no es total. No todos tuvimos COVID. Entonces, podemos detenerla. Podemos ir hasta aquí. Entonces, esa es la siguiente. Y finalmente, ¿qué podemos hacer a través de las instituciones? Y que ya lo platicaban muy claramente. Auditorías, ¿no? Nos decían, decirle alto a la corrupción, rediseño de los procesos, fortalecimiento del Estado de Derecho, transparencia proactiva, como decía la colega que dijo hace rato. Miren, no esperan a que el ciudadano te pida, ¿por qué no lo publicas? ¿O por qué no lo haces? ¿No? Pero hay que tener también ahí, sí, yo tenía mis comentarios con la transparencia, porque a veces las personas, muchas, abusan de las instituciones, ¿sí? Transparencia era mi pregunta. ¿Por qué se quitó el INAI? Bueno, ¿por qué por qué transformamos el INE? Digo, o el INE, o ¿por qué transformamos transparencia? Porque a veces se abusa de esas instituciones. Entonces también eso no lo podemos permitir. Que realmente, bueno, no les quiero decir mi ejemplo, pero el año pasado yo firmé 1,200 oficios de transparencia de la institución, porque me preguntaban,
sea, señores, ¿qué más quieren saber? No puedo, pues, no puedo esto. Y era protección de datos personales, eso también no se entiende, pero hay algo de transparencia que tenemos que hacer. Un ejemplo de transparencia, nuestra práctica in situ nos va a decir mucho. Ahora, debemos reflexionar sobre nuevas formas de acción y nuevos actores que pueden facilitar esfuerzos mancomunados para terminar esta corrupción. O sea, tenemos que hacer aquí, creo que ya es la última. Y bueno, simplemente aquí está el lado oscuro de la luna, que ya está clarito, ya lo pudimos ver, ¿no? Ya tenemos fotos, ya sabemos que hay minerales, ya sabemos que hay muchísimas cuestiones de futuro. Por eso quiero que el futuro que podamos ver en la corrupción sea este, un lado ya iluminado. Y pues gracias por su atención. Y mis autores son de Douglas North, no le puse la biografía, no alcancé, perdón. Zimmerman, César Martínez, Robert Hart, quien me ayuda a entender este tema de la corrupción. Muchas gracias.